Podredumbre del cerebro, dice que es la frase del año según el diccionario de Oxford. Traducido debe ser cerebro quemado, me imagino. Sí, en realidad es interesante porque lo que ellos hacen es buscar la palabra que identifique como el clima emocional del año, ¿no? Sí. Es, bueno, no es para ponernos tan contentos que esta sea la palabra que define el clima emocional del año. Y que es una palabra que surge de las redes sociales, que surge directamente del espacio virtual. ¿No? La vez pasada justo hablábamos de cómo creamos los seres humanos nuestra realidad. Sí. Bueno, esta directamente surge del marco virtual, lo cual también es un dato importante porque dice que tanto ocupa en nuestro vocabulario, en nuestra forma de pensar, el mundo virtual, ¿no? El mundo de las redes, el mundo... Sí. Básicamente, ¿qué es? Tenemos el cerebro frito. Lo que quiere decir es más grave. Lo que quiere decir es que cuando utilizamos demasiado el acceso a las redes sociales y a cierta información de las redes sociales, es decir, no aquella información que buscamos intencionalmente, ¿sí? Sino aquella información que el algoritmo elige para nosotros, y el algoritmo de las redes funciona como funciona nuestra mente. Es decir, cuanto más traes un determinado contenido, más se evoca ese determinado contenido, ¿no? Sale una y otra y otra y otra vez. ¿Y cuál es el mecanismo? Porque, a ver, a mí me pasa. Yo estoy en el celular, empiezo a quedarme, a mirar cosas que no me interesan. Voy a buscar algo que me quedo... ¿Qué mecanismos se activan en la cabeza? Digo, ¿cómo uno puede salir de eso? Porque yo ya estoy podrida. Miro así, me quedo media hora, una hora. Ese es un punto buenísimo que lo preguntes, porque primero que nada genera una conducta adictiva, ¿sí? Y como es una adicción nueva, entre comillas, tampoco la tenemos tan identificada como una conducta adictiva. Sí, nos parece inocuo, inofensivo, bueno, ¿qué pasa? Por un ratito. Es relativo, ¿no? ¿Querés que te muestre la cantidad de horas? Empezá a mirar la cantidad. Estaba pensando en lo de María Becerra que trajo mal el otro día. Sí, ¿no? Que Brancano, ¿no? Lo empieza a mirar el celular y dice... 11 horas. En TikTok solamente yo creo que sabemos que es una conducta adictiva. Es una conducta adictiva que genera consecuencias significativas. ¿Qué hacemos para evitar eso? Yo te diría que lo más importante sería no entrar, cosa que no va a pasar, porque no vamos a dejar de entrar. Claro. No vamos a dejar de entrar porque también las redes sociales nos comunican con otro, mantienen nuestros trabajos, o sea, tiene que ver con muchas cosas en nuestra vida cotidiana. Lo que sí deberíamos de hacer es poner momentos específicos para hacer eso, que no sea en cualquier momento, porque ese cualquier momento termina siendo siempre mucho más largo de lo que hubiéramos pensado con anterioridad. El tiempo pasa más rápido. ¿No? Exacto. O sea, en ese tipo de redes realmente el tiempo pasa más rápido. Y esto de ir pasando, Aparte, a eso se refiere el término. Pero aparte vos vas pasando. A mí lo que me sucede, más de 30, 40 segundos yo te cambio directamente. Tampoco no me quedo mirando algo largo. Claro. Ese es el problema que también... Bueno, por eso está relacionado con cerebro podrido, con un cerebro que se va deteriorando, porque no queda nada significativo de eso. Y las consecuencias son, cada vez tenemos menos capacidad atencional, esto que vos decías. Antes, yo no tengo tanto los tiempos porque no manejo tanto las redes, pero antes podía durar un minuto, ahora 40 segundos o 30 segundos. O sea, cada vez menos es el tiempo que mantienen las personas de atención. Salvo que te interese mucho o que lo hayas buscado intencionalmente porque quieres ver algo. Vas a buscar. Exacto. En YouTube que decís, bueno, quiero ver un y después lo que pasa es que uno se queda mirando cosas que sabe que es mentira. Eso es peor. Sí, o cosas que es inchequeable esa información. Sí, básicamente ¿no? Como se sabe que es mentira. Claro, que no hay nada interesante ahí. El consumir permanentemente este contenido, que es un contenido con poco contenido, que es muy superficial, que no aporta nada y que no desafía para nada mi cerebro. De eso hablaban particularmente, de que no desafía para nada ni mi mente ni mi cerebro. Ahora, Rosana, ¿qué diferencia genera eso en cuanto a lo que le pasa a una persona, pongámosle de 35, de 40 años, que no vivió toda su vida con eso, que por ahí tenía una vida más o menos normal como era la vida antes y que ahora de repente cae en esa, con lo que le puede pasar a un chico de 3, 4, 5 años y muy chiquito ya empieza a estar sometido a eso? Es buenísimo lo que decís, porque para nosotros, nos vamos a dividir en bandos, para nosotros dos, vos no te enojes, Antonio, pero está más cercano a mí que a eso. Para nosotros dos es menos nocivo, porque hemos desarrollado nuestro cerebro y nuestra mente en otro contexto. Cuanto más chico sos y más estás en contacto con esto,
el cerebro empieza a perder ciertas capacidades, como por ejemplo la capacidad atencional. Cada vez dura menos, como por ejemplo la posibilidad de seleccionar ideas importantes de un contexto más amplio. Mira, te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí en la universidad, ¿no? Yo comencé 25 años de carrera docente. Hace 25 años atrás daba un texto que era así de grande, era un texto muy complejo y que por supuesto lo trabajábamos en clase. Al recorrer los años, cada vez tuve que ir achicando ese texto. Ya llegó un momento que no di más el texto, di un resumen mío del texto, que a veces tampoco llegaban a leer el resumen mío del texto. Porque como pierden capacidad de desafiar cognitivamente, de poder ponerse en situaciones complejas que tengo que dedicarle más tiempo, que tengo que dedicarle más paciencia, que tengo que buscar términos, porque empezamos usan términos que no saben a qué se refieren y los siguen utilizando, entonces lo usan mal. Todas esas capacidades que antes desarrollábamos más, cada vez se van perdiendo más. Eso es muy importante, es muy significativo. Pero es reversible esto, porque a mí lo que me preocupa es lo que dice Darío. Los chicos hoy, mi sobrino tiene 6 años, 5 años, y está con la tablet. De repente tiene un déficit de atención. ¿Eso se revierte? Bueno, por suerte sí, porque todavía son chicos y el cerebro es muy plástico todavía, ¿no? Tiene mucha plasticidad y la mente es algo totalmente dinámico. Entonces sí se revierte, pero tenemos que empezar a hacer cosas ahora. Quiero buscar una nota, a ver si pues, el diario El Mundo en España están debatiendo ya directamente legislar sobre el tema de las redes. Claro, claro. Pero por un tema de impacto en la educación. Estaba buscándolo, pues salió una nota en el diario El Mundo sobre esto. A ver si... Claramente, porque cuanto más consumo de esto, más chiquito, menor edad tengo, más se va acentuando estos deterioros que te digo. De hecho, el embotamiento mental, esa niebla mental. Los padres deberían, ¿te parece, directamente decir hasta cierta edad cero de todo esto? Si tuviéramos que decir hasta los 3 años, 0 pantallas. Cero pantallas. Hasta los 3 años. Lo que pasa es que también tenemos que entender que esto está tan instalado en las familias que es muy difícil de implementar. Porque además hay un contexto cultural, social y un ritmo de vida, ¿sí? O sea, si antes vos tenías más tiempo para sentarte con un niño a jugar, hoy de repente mientras estás haciendo otra cosa le pones el celular. Entonces, digo, porque hay que ser también contemplativos de la realidad de las personas. ¿Qué sería ideal? Y antes de los 3 años nada de pantallas, nada de pantalla directa. Si una cosa es la tele de fondo, nada de pantalla directa, menos de la que yo puedo tener interacción y menos de la que me puede generar ese círculo adictivo. Entonces, después, progresivamente, ir incorporando espacios seleccionados para eso. Y cuando vos hablas de revertir, ¿no? ¿Cómo lo revierto? ¿Cómo lo revierto? Primero, quitando ese tiempo de pantalla todo lo posible. Por otro lado, generando otros espacios creativos. O sea, de hecho se escucha muchísimo, yo lo escucho mucho en el consultorio, la preocupación de los padres porque los niños se aburren, ¿no? ¿Qué hago con el chico que se aburre? Bueno, que una persona se aburra es algo normal y saludable, no es un problema. Está bien. Está bien aburrirse. Aburrirse da lugar a que yo genere recursos para entretenerme, genere recursos creativos. No puedo generar recursos creativos si permanentemente tengo resuelto mi atención con algo. O sea, que esto de que no se aburre, entonces todo el tiempo lo saturo de información y de cosas, hace que no pueda desarrollar recursos creativos. Y para desarrollar recursos creativos tengo que tener tiempo libre, tengo que tener tiempo vacío, ese tiempo de, ¿qué hacemos? Bueno, y no sé, me pongo a pintar, me pongo a jugar, busco algo, agarro el paquetito del regalo con el que los nenes terminan jugando 1000 veces. Pero eso surge si hay espacio disponible, si el niño puede aburrirse y generar algo creativo. Claro. Esto en España. El gobierno de España aprueba un informe con 107 recomendaciones para proteger a los menores en el entorno digital. Plantean crear un botón de pánico en las redes sociales para pedir ayuda psicológica y quieren que se clasifique un problema de salud pública los trastornos derivados del abuso de las pantallas. Es un temón esto, ¿eh? Sí. Porque yo no sé cuál es la vuelta atrás. Es muy difícil legislarlo, por otra parte. Completo. Muy difícil. Que no caigas en censura, que no te acusen. Es muy delicado ese límite y por otra parte es algo tan global
que también es difícil legislarlo porque es global. Entonces, Sí. como es algo que no puedes limitar. Lo que le está pasando a Australia. Australia la semana pasada anuncia la prohibición de redes sociales para menores de 16 años. O sea, ya con una Lo que pasa es identificación que, biométrica. ¿qué es lo que decía la oposición? Bueno, pero ¿cómo lo implementás? Con una identificación biométrica. Claro, pasa que hay que ver, porque vos tenés que lograr que todas las plataformas incorporen el sistema, lo tienen que incorporar solo para Australia, pero para otros países no. Digo, hay todo un tema en la implementación. Sí, y en general, por otra parte, la experiencia de prohibir tan tajantemente algo no suele ser demasiado positiva. Siempre van a encontrar alguna manera, ¿no?, de pasar eso que tal vez no sea ni siquiera tan buena en definitiva a largo plazo. Pero sí es importante saber que cuanto menos usemos esto, cuanto más haya espacios asignados para eso, que no sea en cualquier momento, que no sea lo primero que agarro a la mañana, que los niños, si pueden no usarlo antes de los 3 años, sería lo ideal, que después haya momentos más pautados para utilizarlos, sin que sea una cosa inflexible, pero sí que haya, ¿no?, como espacios para usarlo y que dejemos espacio libre para que los niños puedan crear, para que sean creativos, que es lo que recupera la capacidad del cerebro, esa plasticidad cerebral, ¿no? Si todo el tiempo estoy abasteciéndolos con algo, no hay espacio para Por otro lado, crear. los chicos muchas veces están viendo que los adultos, sus padres, sus hermanos Totalmente. mayores, no solo les dan, sino que todo el tiempo están contando qué hacen Sí. en las redes, porque esta cosa de mostrar los platos de comida, ¿viste? Pero la gente lo hace Sí, todo el tiempo. todo el tiempo. La gente espera Sí. comer a tener la foto. Sí. O sea, Sí, sí. ¿no? Entonces parece que la foto... De hecho, alguien hablaba la vez pasada de esto de lo que vemos, porque también genera una cultura de comparación demasiado fuerte y muy permanente, porque todo el tiempo estamos comparando. Que no es real. Que no es real. Que claro que no es real, porque muchas veces ves personas comiendo que las ves aisladas, que no están hablando, que no hay un clima amigable, y de repente para la foto y todos sonreímos y estamos súper agrupados, esa es la foto. No nos sacamos fotos cuando nos duele la cabeza, cuando estamos descompuestos, cuando lloramos, cuando nos peleamos con nuestra pareja, cuando nos miramos al espejo y nos sentimos mal, como has hablado acá. Digo, en esos momentos no nos sacamos fotos. Y no hay ser humano que no tenga dificultades, problemas, errores, obstáculos, malestar. No existe, es parte de la vida. Pero también lo que te muestran las redes es que eso no debe de existir y que está mal y que vos tenés que ser perfecto, sentirte perfectamente bien todo el tiempo, verte perfectamente bien todo el tiempo, hacer todas cosas perfectas. Bueno, realmente es desgastante para el ser humano. Rosana, muchas gracias. No,